Oye, Elena, ¿a los niños les duermes tú hoy o les duermo yo? Pues es que me has pillado aquí preparando los guiones y estoy saliente de guardia y tengo mucho sueño. ¿Pero en serio que llevo toda la tarde con ellos? Creo que te toca. Bueno, calla, que ya nos llaman. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Los atragantamientos son una causa no despreciable de mortalidad en la infancia, sobre todo si tenemos en cuenta que son sucesos prevenibles. Los alimentos muy duros o redondos son un factor de riesgo para que nuestro niño se atragante, por lo que conocerlos y evitarlos hasta cierta edad es muy importante para evitar poner en riesgo a nuestros hijos. Pero, ¿puedo dar a mi hijo frutos secos aunque sea pequeño? ¿Cómo puedo preparar las uvas de Nochevieja cuando llegue el 31 de diciembre y que sea seguro que las tome mi hijo? ¿Y si no tiene dientes, le puedo dar cosas que no estén trituradas? ¿Cómo sé qué debo hacer si mi hijo se atraganta? ¿Y sería útil que realizara un curso de primeros auxilios? En el episodio de hoy os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los atragantamientos en la infancia. Así que prepararos porque está a punto de comenzar Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí una vez más. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos escuchéis. Hola a todos. Oye, hoy, antes de empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que son los atragantamientos en la infancia, yo quiero dar las gracias a todas esas valoraciones que estamos teniendo en redes sociales y en las plataformas para podcast que nos llenan de alegría. Estoy viendo 5 estrellas por todos lados, comentarios buenísimos, incluso de gente que nos escucha al otro lado del charco, que vemos que hay mucho seguimiento de este podcast en Sudamérica. Así que bueno, a todos los que estáis ahí al otro lado de los auriculares, daros las gracias y como nos estáis escuchando a través de un teléfono, que yo lo sé, darnos ahí un 5 estrellas si no lo habéis hecho, porque esto va de esto, de que siga adelante. Bueno, Elena, ¿de qué vamos a hablar entonces hoy? Vamos a hablar sobre los atragantamientos en la infancia. Es una cosa que muchos de los padres sienten real pánico, poder enfrentarse alguna vez a esta situación. Y bueno, venimos aquí a contar un poquito las causas, qué hacer, qué son los factores de riesgo para que ocurran y cómo deberíamos actuar ante una situación de estas cuando nos pudiera ocurrir en casa. Vale, habrá ocasiones en las que a lo mejor no es prevenible un atragantamiento, pero en la inmensa mayoría de las veces sí que lo va a ser. Porque si sabemos cómo podemos dar los alimentos a los niños, de qué forma y cómo actuar, pues vamos a prevenir esos atragantamientos y no vamos a poner en riesgo su salud en ese momento. Porque desde el nacimiento los niños, Elena, ¿pueden tomar cualquier tipo de alimentos o no? Bueno, en forma me refiero, no estamos hablando de qué tipo de alimentos, sino de en forma. Los niños pequeños, desde el primer momento en el que nacen, obviamente no. Sabemos, ya hemos escuchado otros capítulos, lo hemos contado por activa y por pasiva, y durante los 6 primeros meses la alimentación con leche, que es líquida, no requiere de ninguna masticación y el riesgo de atragantamiento por obstrucción completa de la vía aérea no es posible, debido a que este líquido no lo va a producir. No va a producir un atragantamiento. Sí que la maduración motora y del tubo digestivo pues, va a permitir que a partir de los 6 meses de vida pues, el cuerpo ya está preparado para recibir alimentos diferentes a la leche y realmente desde el primer momento podrían ser capaces de tomar sólidos de manera preparada de forma especial. Es verdad que no todos los niños exactamente a los 5 meses y 29 días no, y 5 meses o 6 meses y 3 días sí, sino que cada niño tiene su maduración motora y neurológica que le va a permitir. Para ello, pues es muy importante que hayan eliminado el reflejo de extrusión, que sea aquel reflejo por el que sacarían la lengua cada vez que se le acercara un alimento a la boca, o sea, no sería posible que manipulasen ningún sólido o algo diferente a algún líquido dentro de la boca y además tienen que ser niños que tengan buen control y tono tanto del tronco como de la cabeza, o sea, que se puedan mantener sentados por sí solos en la trona. Vale, estás diciendo entonces que a partir de los 6 meses les podemos dar alimentos diferentes a los líquidos,
pero muchos niños todavía no tienen dientes. Y yo aquí quiero dejar una cosa clara, que para masticar no hacen falta los dientes. Obviamente con los dientes vamos a masticar mejor. Bueno, rasgamos, ¿no? Sí, pero con las encías los niños tienen suficiente fuerza para triturar esos alimentos, siempre que esos alimentos no sean muy duros, que es una de las cosas que vamos a ver a lo largo del episodio de hoy. Y eso nos has dicho una cosa que a mí me ha parecido muy interesante. A ver, los niños con líquidos se pueden atragantar. Tú te puedes tomar un líquido y que te entre la tos y te atragante. Pero no te hace un tapón. No te hace un tapón, con lo cual no te va a obstruir la vía aérea, con lo cual no te vas a asfixiar tomando un biberón, por decirlo, o tomando el pecho, ¿vale? Claro, que te puedes atragantar, puede pasar el líquido al pulmón, te puede hacer una neumonía. Bueno, esas cosas podrían ocurrir, igual que te puede pasar con un puré. Eso. Pero no va a producir un tapón, eso que quede claro. Sí. Porque un tapón, lo que está queriendo decir Elena, es que no pasa el aire, y si no pasa el aire, ahí sí que tenemos un problema, claro, que es realmente lo que tenemos luego que corregir cuando se produce ese atragantamiento. Claro, lo que sí que es verdad que en el proceso del masticado no solo tienen papel las encías con o sin dientes, sino que también la lengua va a ayudar, junto con la saliva, ¿no?, a manejar el bolo de comida que tenemos en la boca. Lo vamos a masticar con encías, lo podremos rasgar con los dientes, y ayudado de los movimientos de deglución de la laringe, la masticación pues, de toda la musculatura que tenemos ahí, incluida la lengua, pues es con lo que vamos a conseguir tragar. La maduración total para conseguir masticar y tragar se alcanza en los niños sanos entre los 8 o 9 meses, pero previo a esto, con seguridad se podrían introducir sólidos sin ningún problema. De hecho, la deglución está presente incluso antes de que los niños nazcan, porque tragan líquido amniótico. Pero bueno, eso sería otro tema a hablar. Lo que está claro es que lo primero que hay que hacer aquí es definir, Elena, lo que es un atragantamiento, porque mucha gente piensa que un atragantamiento es, pues lo que tú has dicho, ¿no? Como que les entra un poco de tos con un biberón, pero ¿qué es lo que ocurre cuando un niño se atraganta? O sea, ¿cuál es lo que ocurre en esa vía aérea? Bueno, lo principal y las peculiaridades de la vía aérea de los niños es que es más pequeña que la de los adultos, ¿vale? Es más corta y más pequeña. De manera que alimentos o objetos más pequeños, que en un adulto no producirían ningún problema, en un niño son capaces de provocar la obstrucción de la vía aérea. De todas maneras, tenemos mecanismos que nos van a defender frente a que cosas que no son aire pasen por la vía aérea, como son la tos, ¿no? De manera que cuando algo entra en contacto en nuestra zona de la vía aérea superior, que sería la laringe y la zona por encima de las cuerdas vocales, tendríamos tos e incluso un movimiento de esfuerzo en el que el diafragma juega parte, que sería la náusea, para intentar propulsar lo que nos está entrando en la vía aérea hacia afuera. Vale, o sea que está muy claro que cuando está comiendo un niño, si un niño está comiendo, está manejando la vía aérea, está intentando tragar y le empieza a entrar la tos, eso es lo que es un atragantamiento. Sobre todo, un atragantamiento se define porque tiene tos. Luego hay veces, que es lo que dice Elena, que también se puede producir náusea. Hay una zona de la vía aérea que comparte con la vía digestiva, que es la garganta, lo que se llama comúnmente la garganta, que es la faringe, ¿no? Que es donde se cruza lo que viene de la boca con lo que viene de la nariz, que está compartido. Y sí que hay veces que los niños, cuando tragan o intentan tragar, el alimento es mucho más grande de lo que cabe por ahí y ahí no les entra la tos. Lo que hacen es, como esa náusea, para volver es un movimiento que realmente es de esfuerzo muscular para devolverlo a la boca. Hacen como que rumian, casi por decirlo de alguna manera, para devolver ese trozo de alimento a la boca, volverlo a masticar, hacerlo más pequeño y ya luego pasarlo. Pero realmente lo que nos preocupa a los pediatras y a los médicos es cuando un alimento va a la vía aérea, es decir, más abajo de la faringe, y va a ocupar la laringe o la tráquea o el bronquio, que se va ahí, porque eso sí que va a obstruir el paso de aire, que es lo que puede comprometer la vida del niño. Y la mayoría de las veces la tos va a ser suficiente para resolver estos episodios, pero por desgracia hay en otras ocasiones que la tos, el objeto que se ha quedado en la vía aérea no es móvil o la tos no es suficiente como para moverlo y sería la obstrucción de la vía aérea, que esto es el evento final que siempre debemos prevenir y al que nunca querríamos llegar. Vale, ya tenemos claro lo que es un atragantamiento y lo que produce, que es la tos, pero lo que tenemos que hacer los padres es dar a nuestros hijos cosas de comer que disminuyan el riesgo de atragantamiento, porque sí que hay muchos alimentos que son más fáciles con los que un niño se atragante. ¿Y qué características tienen estos alimentos? Bueno, decir que no solo los alimentos, sino cualquier objeto que tuviera este tamaño, véase juguetitos o cosas del suelo. Yo lo iba a contar luego, pero bueno, como hemos empezado hablando de la alimentación, está claro que si un niño coge una pieza pequeña de un juguete del hermano mayor, eso se lo puede atragantar. Claro. Pero si nos centramos en los alimentos... Pues van a ser todos aquellos que sean duros,
duros, redondos, fibrosos o deslizantes en su superficie. Vale, pero ¿cómo de duros, Elena? Porque, no sé... Como los frutos secos, por ejemplo, vale, las avellanas, las nueces... Es un ejemplo muy bueno. Pistachos. Pero saliendo del mundo frutos secos, que yo creo que es muy evidente, además lo decimos mucho los pediatras, que a los niños no hay que darles frutos secos enteros cuando son muy pequeños, ¿qué otros ejemplos de alimentos duros podrías poner? Bueno, los caramelos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy bueno. Las patatas fritas, uno piensa, ¿no? Si lo muerde, bueno, como se encaje ahí, es suficientemente duro como para que se pueda atascar y no vaya ni para adelante ni para atrás. Las aceitunas, ¿no? O las aceitunas huesos, a lo mejor, bueno, porque tienen hueso, pero también porque son redondas. De aceitunas, claro, y son suaves y deslizantes tipo uvas, tomate cherry, cerezas... Venga, lo digo yo, que te he puesto allí casi examen y no te ha salido. De alimentos duros, por ejemplo, es la manzana cruda. La manzana cruda o la zanahoria cruda es un alimento muy duro, que los adultos lo podemos masticar muy bien, pero los niños pequeños no tienen fuerza con esas encías o con esos primeros dientes para poder triturarlo. Entonces, así como resumen general de alimento duro, todo lo que no podéis aplastar con el dedo pulgar y el dedo índice va a ser muy duro para que un niño lo mastique. Entonces, bueno, si luego está cocinado y vosotros lo tocáis y lo podéis aplastar, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, la manzana cruda o la zanahoria, ese tipo de alimentos que sí que en crudo son duros, serían también alimentos a evitar. Bueno, y luego cosas que sean, que aunque no sean duras, sean difíciles de masticar y de rasgar. Por ejemplo, las fibrosas que habíamos dicho. Claro, el jamón serrano, ¿no? Es como muy típico, las carnes o incluso algunos tipos de setas también podría ocurrir. Y luego la sepia, el calamar, el pulpo, todo eso es bastante gomoso, difícil de masticar. Sí, los mariscos. Y podría clavarse. Y luego otra cosa que también igual no se piensa, pero las palomitas de maíz se relacionan con procesos de obstrucción de la vía aérea no de forma desdeñable. O sea, que poner a un niño de 3 años o de 2 a comer palomitas, pues tampoco es buena idea. Las palomitas quizás no son duras, no son fibrosas, no son redondas, pero como pesan muy poco, si el niño tiene la palomita en la boca y coge aire, la palomita vuela y se puede ir a la vía respiratoria. O sea, que ese es un poco por lo que ocurre. Y luego lo has dicho un poco de pasada, de alimentos redondos has puesto unos ejemplos muy buenos, ¿no? Pues los tomates cherries, las aceitunas, no sé, las cerezas, todo este tipo de cosas en esa forma original es una cosa que no deberíamos dar a los niños pequeños con esa forma. ¿Y hasta cuándo vamos a evitar este tipo de alimentos redondos, duros? ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que decimos los pediatras? ¿Cuándo pueden los niños empezar a comerlos ya en su forma original y cómo hacemos los adultos? Pues un poco depende de la destreza que tenga el niño y el desarrollo neurológico. Por debajo de los 3 años completamente prohibido, y es verdad que según las guías y las recomendaciones de unos otros países hay algunos que incluso dicen que hasta los 6. Quizás el número 5 yo creo que en mi opinión es el que debemos mantener en la cabeza, y de todas maneras, aunque a un niño de esta edad le demos el alimento, siempre debe comerlo en nuestra presencia, mirándolo de frente, y que no debemos olvidar que si hay un episodio de un atragantamiento, posiblemente, si la tos no va a ser efectiva, puede ser que ni la oigamos. Entonces, un niño que está comiendo cualquiera de estos alimentos, que además son muy típicos muchos de fiestas, ¿no? No debemos nunca dejar solos a niños pequeños comiendo este tipo de alimentos. Incluso sería a evitar cualquiera de estos. Por ejemplo, los tomatitos cherries cortados o en forma de cuartos serían buenas opciones. Ya algunas cosas que crudas no, cocidas sí, pero muy importante pues la prevención en este sentido. Sí, a mí me gusta mucho lo que has dicho de no hay una edad exacta a la que los niños ya pueden empezar a tomarlo. Es un poco lo que decías también antes de que no a los 6 meses ya pueden y antes no. Por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría lo que dice es que este tipo de alimentos los pueden tomar a partir de los 3. Pero claro, tampoco define exactamente cuándo, pero dependerá mucho la destreza del niño, ¿no? Lo que está claro es que sí que es verdad que los niños deberían tener contacto con alimentos a masticar de forma temprana, que lo hemos contado en otros episodios, ¿no? No me refiero a alimentos duros o con alto riesgo de atragantamiento, sino que en el fondo la masticación y la deglución es una cosa que tiene que entrenar el niño. Entonces no va a ser lo mismo a lo mejor un niño, ya no me refiero que haga baby led weaning, sino que a lo mejor empezó a tomar no triturados a partir de los 9 o 10 meses, que va a llegar a los 3 años y medio, a los 4 años, masticando estupendamente, que a lo mejor ese otro niño que tomó triturados hasta los 2 años, que solo tomó purés, tomó papillas, pues a ese niño seguramente le va a costar mucho más gestionar ese tipo de alimentos, ¿vale? Así que bueno, yo
creo que una forma también de prevenir que un niño tenga un atragantamiento es entrenar desde forma temprana la masticación. Así que bueno, yo creo que hasta a partir de los 10 meses todos los niños tendrían que tener contacto con semisólidos para empezar a gestionar este tipo de alimentos. Pediconsejo. Si no sabes si un alimento es muy duro para que tu hijo lo pueda masticar, prueba a aplastarlo entre tus dedos con el dedo índice y el pulgar. Si se chafa, es que es perfecto para ofrecérselo a tu niño pequeño. Bueno, ya que conocemos cuál es la forma más importante de prevenir estos atragantamientos en los niños pequeños, debemos recordar que parte de esta prevención va a pasar por preparar los alimentos de forma adecuada para ofrecérselos a los niños pequeños. Sí, porque hemos dicho que no manzana, no zanahoria, no carne, y parece que no queremos que coman a los niños. No. Lo que hay que hacer es esos alimentos, adaptarlos para que dejen de ser un alimento con algo riesgo de atragantamiento, ¿no? Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que esto sea práctico de cómo podemos, entre comillas, transformarlos y que no sea un alto riesgo de atragantamiento. Ya hemos dicho que, por ejemplo, para los duros o para evaluar si un alimento es duro, lo de aplastarlos con los dedos te va a dar un poco la clave de si ese alimento es suficientemente duro. Pero ¿qué otras cositas podemos hacer, Elena? Pues es que, por ejemplo, con los frutos secos, en este sentido, hay bastante lío, yo creo, porque como se sabe que los frutos secos es un alimento que por una parte es duro y que por otra parte es de alto riesgo o potencialmente alergénico, pues hay mucha gente que con lo de los 3-5 años... Frutos secos no. Se lía y al final un niño de 5 años nunca ha tomado nuez. Ya explicamos también que podría haber cierto beneficio en la introducción precoz de los alimentos alergénicos respecto a introducirlos más tarde, de forma que ¿cómo podemos dar frutos secos a un niño? Pues triturados, hechos prácticamente polvo, y eso sí es verdad que luego darle polvo a tomar directamente en la boca no tiene mucho sentido, pero a lo mejor se lo podemos poner en un yogur o en una papilla o en alguna cosa de estas. Claro, o sea, eso, o triturados, mezclados o incluso rallados, ¿no? Podríamos ofrecer. Recuerda que los frutos secos son alimentos que tienen de alto valor biológico porque tienen proteínas, grasas saludables, o sea que es un alimento bueno para los niños. Pero hay que darlo en la forma en la que se puede ofrecer, que en general va a ser pues triturado, chafado, rallado, pero nunca entero. Y los otros son los alimentos redondos que decíamos. A mí me hace gracia porque en una conversación que tuve en redes sociales, yo me acuerdo que puse un tuit una vez, algo así como: ya le daba a mi hijo de 7 meses uvas. Y saltó otro pediatra diciendo: ¿cómo es eso posible? Le estás exponiendo a muy alto riesgo. Y dije: pues se lo he triturado en una papilla. Claro, porque es lo que venimos a decir. O sea, que una cosa es la forma que tiene el alimento y otra cosa es el alimento, el valor nutricional que tiene. Entonces, por ejemplo, a niños muy pequeños que a lo mejor no van a poder ni masticar las uvas cortadas, que ahora vemos cómo es, pues se pueden triturar. Podéis triturar tomates cherry dentro del puré y eso ya no va a tener ningún riesgo de atragantamiento. Pero ya cuando sean un poco más mayores, lo que hay que hacer con los alimentos redondos, el problema que tiene es que cuando el niño los intenta masticar es como una rueda que da vueltas y entonces al final no lo acaba de masticar y se puede ir para atrás y obstruir la vía aérea. Redondos y lisos, por ejemplo, las uvas, el tomate, la cáscara que tiene mojada con la saliva, pues desliza un montón, claro. Y luego el problema es que si se encaja en la vía aérea, la tos es difícil que lo saque. Porque sigue dando vueltas. Claro. Entonces esto lo vamos a evitar cortándolo a cuartos, ¿no? Partiéndolo por la mitad y otra vez por la mitad, porque eso deja de ser redondo y aparte ya deja de tener una superficie lisa, que es la parte de la pulpa, y eso lo suelen masticar y gestionar fenomenal. Claro, o sea que hay que elegir los que sean blanditos, los que son redonditos y lisos, siempre hay que cortarlos, mínimo en 2 mitades, pero mejor en 4 cuartos. Claro. Si no en más. 4 cuartos, hablando de eso, para las uvas de Nochevieja, que lo hemos dicho en la introducción, que nadie a niños pequeños, y ahora también veremos por qué, le ofrezca uvas enteras, porque es que vamos, eso lo hemos visto 1000 veces y salen muchísimas veces en Sí, pero en yo prensa. creo que eso ya lo hemos dejado claro, ¿no? Sí, pero porque lo vamos diciendo todos los años de nunca uvas enteras, pero parece como que se olvida. Bueno, y luego las cosas que sean fibrosas de tomar, ¿no? Pues hay muchísimos tipos de carnes que parece que un niño de 7-8 meses sea complicado de darlo. Pues en formato triturado o en forma de hamburguesas o de albóndigas hacemos una mezcla en el que puede incluir verduras, en la que es más fácil
fácil que el niño se lo vaya gestionando. Y luego, siempre que sean alimentos que el niño, si elegimos la forma del baby led weaning, desde luego, son que lo puedan agarrar de forma fácil, llevárselo a la boca y que esté siempre preparado para evitar estos eventos adversos graves de dar cosas que no son adecuadas a los niños tan pequeños. Y más allá de cómo hayamos preparado el alimento, que lo ha dejado caer un poco Elena hace un rato, hay que evitar ciertas circunstancias alrededor de cuando un niño come para evitar también los atragantamientos. Entonces, cuando un niño está comiendo, no le debemos nunca ni gritar ni asustar. Ni hacerles reír casi. Claro, sí, es un poco lo mismo, porque si un niño se asusta y hace... pues ahí es muy probable que el alimento se vaya a la vía aérea. Y esto una cosa que ahora me acabo de recordar, que no es con niños pequeños, pero daría igual. Muchas veces a mí me ha pasado estando en la consulta que el niño está comiendo mientras está esperando a pasar. Muchas veces cuando los ponen en la camilla se ponen a llorar, los tumbamos para mirarles la garganta y muchas veces tienen comida en la boca. Entonces, todas estas situaciones en las que, si el niño se pone a llorar y tal, pues que tiene que estar, para estar comiendo, tiene que estar tranquilo, porque todas esas cosas condicionan que se pueda atragantar. Y luego, también lo he dicho antes, que los niños tienen que estar supervisados continuamente según están comiendo. O sea, si están en la típica fiesta comiéndose una piruleta a la par que están corriendo, mala idea. Sí, eso lo vi yo el otro día en un parque, que había como una especie de camas elásticas, era una niña mayor y llevaba un chupachus metido en la boca. Estaba con mi madre además y mi madre en plan, esa niña, y yo, mamá, no digamos nada porque se nos van a enfadar que lo digamos, pero tenía toda la razón. O sea, un niño saltando en una cama elástica con otros niños que se le puedan chocar con un chupachus en la boca, y era una niña mayor, o sea que tenía 8 o 9 años, da mucho pie a que esa niña en un momento pues coja más aire o le den un empujón y trocotro se va para adentro. Claro, ahí parte la supervisión. O sea, claro. Si quien está vigilando a esa niña es consciente de lo que está haciendo, pues le dirá, deja el chupachus y salta, o termínate el chupachus y salta luego. Y yo quiero poner otro ejemplo, que este sí que lo he vivido en carnes en urgencias. Final de la Champions League, hace unos años, y Cristiano Ronaldo marca el gol definitivo, y yo estaba de guardia, con lo cual no estaba viendo el partido, y al ratito apareció un niño con un padre diciendo, es que estaba comiendo pipas, era un niño mayor, tenía 10 años, y es que ha metido el gol, y he cogido a mi hijo por detrás para celebrar el gol, y el niño estaba comiendo pipas, y en ese momento el niño hizo... y la pipa se fue para adentro y el niño vino con su ruido de que la pipa estaba en la tráquea. Por suerte esa pipa era un niño más mayor y esa pipa atravesó la vía aérea y no la obstruyó. Lo cual también es grave porque está en la vía aérea, pero no es de muerte. No es inminente, por lo menos. Inminente, porque a lo mejor puede toser, moverse la pipa y ya obstruir la vía aérea. Con lo cual a ese niño lo que le dejamos es súper tranquilito en urgencias mientras llamábamos al otorrino para que pudiera llevárselo a quirófano para sacárselo. Así que, por favor, no gritéis a los niños mientras comen y evitar todo este tipo de circunstancias. Bueno, y ahora lo importante. Bueno, lo importante no, que sabía que lo ibas a decir. Lo importante es que no la prevención de los atragantamientos. Pero ¿y si se produce un atragantamiento? Hay que saber actuar. Lo importante 2. Vale. Lo importante es saber actuar cuando un niño se atraganta. Claro, a ver, lo primero, no es lo mismo que tosa, que la náusea que hacen muchas veces cuando los niños están aprendiendo a comer con alimentos que le hemos dado seguros, que muchas veces es porque el bolo que tienen en la boca es suficiente, no consiguen, detectan que es grande, hacen un esfuerzo de náusea, se lo llevan a la boca y siguen comiendo. Si no hay tos ni hay cambio de color, eso no es un atragantamiento, ¿vale? Efectivamente. El problema aquí parte cuando empiezan con una tos. O sea, claramente vemos como lo estamos supervisando, porque claro, si no estamos supervisando es difícil que lo identifiquemos. Pero si lo estábamos supervisando y vemos que se ha atragantado, empieza a toser. Si esa tos es fuerte, no hay cambio de color en la cara, decimos es lo que llamamos es tos efectiva. efectiva. Entonces, ahí yo siempre digo, lo que se ha tragado, X que sea, está en un sitio que le permite respirar. ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? Si el niño es muy pequeño no hay que hacer nada más que vigilarle, y si el niño es un poco más mayor lo que hay que hacer es animarle a toser más, porque la tos es una cosa que nos protege, y entonces seguramente en una de esas toses que estás haciendo fuerza con una columna de aire hacia arriba consigas echar ese trozo que te estaba provocando el atragantamiento y de repente el niño ya deja de toser. Pero con tos efectiva es muy importante no dar golpes ni nada. Estamos identificando una situación que es de emergencia,
podemos animar a toser a la vez que llamamos al 112. Sí, o si estamos muy cerca a lo mejor de urgencias de un hospital, pues nos vamos para allá. Hemos hablado prácticamente todo el rato de con la comida, pero si estamos jugando con el niño que tiene unas piezas pequeñas, nos hemos dado la vuelta y de repente se ha puesto a toser, es la misma situación, ¿vale? Sí. O sea, cuando tos ante cosas del niño que tenía en la boca. Y luego el problema es la tos inefectiva, o una tos que era efectiva, pero después cada vez es más bajita, o incluso ni se oye, porque está en un sitio que en las cuerdas vocales impide el paso del aire, es una tos que cada vez es más flojita, una tos que no se oye, un llanto que no se oye, y a la vez que eso, claro, la cara azul. Eso es tos inefectiva. ¿Vale? Entonces ahí sí que hay que hacer algo. Claro. Aparte de llamar al 112, que eso ya se hace desde el principio, es lo de dar los golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich en los mayores de 1 año o las compresiones torácicas en menores de 1 año. A ver, aquí hemos de decir que a través de un podcast no podemos hacer la representación de lo que habría que hacer. Por ello, sería importante, o sea, esto es útil y no solo los que son padres, sino tener un curso de primeros auxilios para conocer las maniobras que en un momento dado pues pueden salvar la vida. Sí. Está claro. Y si os preocupa ahora todo lo que estáis escuchando, no lo voy a saber hacer, en YouTube hay mogollón de vídeos que están muy bien, que te explican todo el procedimiento, pero Elena lo está diciendo muy bien. Hay que diferenciar muy claro cuando el niño tose y esa tos es efectiva, cuando el niño ya no tose tanto y parece como que se está apagando, que es tos inefectiva. Pero todavía hay conciencia. Consciente, eso es. Y luego ya cuando pierde el conocimiento, pues habría que hacer una reanimación cardiopulmonar con ventilaciones Masaje, del boca a boca y eso las compresiones torácicas. Que para eso también hay vídeos. Bueno, y luego aquí otro tema que está como bastante en boga, es que venden está inventado unos dispositivos que hacen como una especie de vacío en la vía aérea que prometen salvar vidas en el caso de obstrucción de la vía aérea. Sí, son como una especie de desatascadores, ¿no? Como una mascarilla que se aplica a la nariz y la boca y que tiran de un émbolo y como si fuera casi un desatascador, ¿no? Claro. Entonces, eso, claro, las marcas comerciales que lo venden pues prometen que es la solución a la obstrucción de la vía aérea, pero la realidad es que ninguna guía internacional de reanimación cardiopulmonar las ha validado como efectivas y de primera elección ante la obstrucción completa de la vía aérea. Entonces, lo que hay que aprender es hacer las maniobras de obstrucción. Os animamos a hacer un curso de primeros auxilios. A lo mejor nunca os veis en la situación porque vais a tener mucho cuidado con vuestros niños pequeños, pero son cosas que siempre son útiles conocer. Y yo creo que ya cerramos con esto. Lo que hemos contado, Elena, de la tos efectiva, tos inefectiva, esas son las guías de RCP actuales y vigentes. Y por mucho que estos dispositivos hayan salido al mercado desde hace muchos años, las guías se revisan cada 5 años y nunca se han sido incluidos, porque lo que se ha visto que salva vidas es saberse las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Avisar. Bueno, avisar, evidentemente, y antes de que llegue a quien hemos avisado, al 112 o a los servicios de emergencia, empezar a hacer esas maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Y bueno, Elena, yo creo que vamos a ir poniendo punto y final al episodio de hoy, que me parece que ha quedado muy cargadito de información y que nuestros oyentes ahora tendrán que interiorizar y aplicar en el caso de que les llegue esta situación. Yo espero que de ahora en adelante todos esos padres que tienen tanto miedo a que sus hijos se atraganten, al menos tengan algo de información de calidad para saber cómo evitarlos, pero también qué hacer cuando ocurren estas cosas. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos escuchado hasta ahora. Hacia los 6 meses de edad, los niños suelen haber madurado lo suficiente como para tener una función masticatoria y de deglución que les permita tomar alimentos distintos a la leche. Desde los 6 meses, los bebés pueden empezar a tomar sólidos, aunque habrá que adaptar el tipo de alimento evitando durante los primeros años aquellos que sean muy duros o de forma redonda. Además, debemos evitar gritar o asustar a un niño mientras come, ya que esto puede ser el detonante de un atragantamiento. En el caso de que un niño se atragante, debemos valorar cómo es la tos que tiene para que en función de si esta es o no efectiva, comenzar con las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os damos las gracias por esas valoraciones y comentarios que nos dejáis en las plataformas desde donde nos estáis escuchando y que hacen que este proyecto siga adelante. Gracias también a Deslas por hacer posible que estemos con vosotros cada 7 días. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!